Ok, este video va a servir para iniciar la configuración del proyecto que vamos a trabajar con Vue. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar si tenemos Node. Entonces, para saber si está, abrimos una consola de comando, cmd, símbolo de sistema, o si tenemos Windows 11, utilizamos una terminal. Y una vez que abre el terminal, nosotros escribimos el comando node-v. Este guión B es para saber la versión. Si no está, quiere decir que lo tenemos que instalar. Si está y no es la última versión, entonces lo tendríamos que desinstalar. Le podemos dar clic derecho aquí, buscar las aplicaciones instaladas. Y una vez que encontremos el Node.js, le damos aquí a los tres punticos y lo desinstalamos. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es buscar Node. Nos venimos acá, la página principal de Node. Entramos a este enlace que se llama Obtener Node. Y vamos a buscar entonces, eh, aquí hay muchas maneras. Estas son para utilizar con Docker, con manejadores de versiones de Node. En lo personal yo utilizo FNM en Linux. Antes utilizaba NVM. A la final no encuentro mucho la diferencia. Eh, pero entonces, en lugar de utilizar esto, vamos a utilizar el instalador. Pero antes de verificar eso, vamos a ver un momento aquí las versiones que están. La primera versión que está aquí es la latest LTS. Y fíjense que ahorita está en la versión 24.11. Entonces, vamos a utilizar, vamos a hacer un contrato en el grupo para que todo el mundo tenga justo esa versión de Node, 24.11. Entonces, no se vayan a descargar la 25, la 22, nada. 24.11 va a ser la fija para este proyecto. Entonces, descargar, vamos a descargar el instalador de Windows. Aquí está. Aceptamos los términos de la licencia, que se instale allí en archivos de programa. Estas son las opciones, que venga con todo. Que instale las herramientas automáticas necesarias y que se... Perfecto. Una vez que ya instaló, va a abrir una terminal. Dice que va a instalar Python y Visual Studio Build Tools para descargar e instalar módulos de Node. Dice aquí que esto va a instalar Chocolate. Y los comandos. Ahí está descargando Chocolate. Chocolate lo está utilizando para instalar otras herramientas. Fíjense que encontró que no tenía Python instalado y lo está instalando. Este es un momento para que entre alguien a ver qué es lo que uno está haciendo y digan, ¡wow! Tecnología. تكنولوجيا 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 عشان انها تكنولوجيا عشان انها تكنولوجيا تكنولوجيا Ok, la instalación ya terminó, se tardó bastante y me puse a preguntarme por qué. Entonces, entre lo que encontré es que está instalando esta herramienta, Node.js, que utiliza Python y
también unas extensiones de Visual Studio para poder compilar aplicaciones de C++. Entonces yo, ¿para qué? Lo necesito. Pues resulta ser que nuestro proyecto sí, porque como vamos a utilizar SQLite, SQLite es la base de datos que va a ser manejada por el propio Node. Entonces sí necesitamos eso. Entonces se va a tardar un poquito la instalación, pero es necesario. Bien, una vez que ya está listo, abrimos la terminal otra vez y le preguntamos por la versión de Node. Fíjense que le estoy diciendo abrimos la terminal otra vez. Esta es la misma terminal que teníamos hace un rato. Entonces, como no está por ahí, vamos a abrir entonces otro CMD, o en mi caso que tengo Windows 11, puedo escribir terminal para abrir la aplicación. Sí, son básicamente lo mismo. Entonces aquí escribimos Node-B y ya me está diciendo que la versión de Node es la 24.11. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? No es por la aplicación. La diferencia es lo que se conoce como instancia. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es la instancia? Resulta ser que en el momento que nosotros lanzamos esto, Node no estaba instalado y entonces esta terminal no sabe quién es Node ni dónde está y mucho menos para qué sirve. Mientras que esta instancia del terminal se está lanzando ya una vez que está instalado el Node. Entonces antes de que se lance el terminal, él busca dónde están las rutas de los archivos ejecutables y esto sí puede encontrar a Node. Nuestros dos paquetes principales o nuestras dos herramientas para trabajar van a ser Node, npm, que es nuestro manejador de paquetes. Esto lo vamos a utilizar nosotros para instalar paquetes dentro de la aplicación. Y este también, PNPM. PNPM es la versión más nueva de NPM. ¿Sí? No viene instalada por defecto, eso nosotros la instalamos en el momento que instalemos el proyecto, perdón, que lo instanciemos, que lo creemos. Entonces, ya estando eso listo, ya tenemos entonces Node en nuestra versión 24, que va a ser la estable, la LTS, y nos vamos a quedar pegados allí. No vamos a actualizar ni a la 26 ni a la 28. Nos vamos a mantener con esto para evitar problemas de compatibilidad. Entonces, ahora sí, hablemos de las tecnologías relacionadas con el proyecto. La primera tecnología que vamos a utilizar se llama Vue, ¿sí? Vue.js. ¿Cuál es la gran cosa con el Vue? Básicamente que nosotros podemos crear una aplicación web sencilla, mm, y que va a tener una estructura más o menos similar a esto. Tenemos secciones dentro del mismo archivo. Los archivos tienen una extensión .vue y tienen diferentes secciones. La primera es el script, que puede ser con JavaScript o con TypeScript. Se declaran las variables, en este caso es una constante llamada message, y va a tener un mensaje, en este caso es hello world. Si nosotros lo cambiamos, eh, este mensaje predeterminado se va a pasar a este input, un input de tipo texto, y lo va a enlazar. ¿Sí? Entonces lo que nosotros declaramos programáticamente se va a mostrar dentro del input, pero eso no es todo, porque nosotros lo podemos hacer también de manera dinámica, es lo que se conoce como doble enlazado. ¿Y esto qué es para qué nos sirve? Pues precisamente para eso. Siempre que nosotros cambiemos el valor de la variable relacionada con el modelo de un input, esa variable va a ser actualizada automáticamente en todos los lugares donde se utilice. Que en el caso de arriba es este H1 que está aquí arribita. Sí, pero no necesariamente tendría que ser un H1, también podría ser un button que por aquí adentro tiene el message. Entonces, ¿sí?
todos los lugares donde se hace referencia a la extrapolación de la variable message van a cambiar si nosotros cambiamos el input o el valor del input, que en este caso vendría siendo el viewModel. Pero bueno, la parte de arriba del script va a ser una parte lógica netamente en JavaScript, mientras que la parte de aquí abajo, la del template, va a ser una parte relacionada solamente con la capa de presentación, ¿sí? Con lo que hay. En este caso hay un H1, hay un input de tipo text y hay un botón. ¿Sí? Y por el otro lado, si nosotros queremos agregar una sección llamada Style, podemos aplicar estilos, como por ejemplo, podemos decir que el H1 va a tener una serie de estilos, como por ejemplo text, transform. De hecho, creo que esto lo tiene. No, no lo tiene. Text transform, capitalize. Y que tiene un text decoration, vamos a decirle wavy. Entonces, ahí está. Ah, capitalize tiene, perdón, uppercase y text decoration, eh, solid, no, one pixel, wavy. Text decoration, text decoration, text decoration. Text decoration underline. Ahí está. Ok. Era eso, el text decoration. Le estaba colocando solamente el estilo. El estilo es el wavy. Puede ser de varias formas. Double, wavy, etcétera. Dash, dotted. Y por supuesto que también puede ser más pequeña. De hecho, ahora que lo veo, esa es la manera en la que nosotros nos muestran los errores. Los colocan en wavy. Ok, bueno, entonces tenemos nuestra sección del CSS. Sí, podemos tener una sección del CSS de las hojas de estilo para cambiar cómo se ve esto. Para cambiar cómo se ve, el template nos sirve para cambiar qué es lo que hay. Hay un H1, hay un título, hay un input y hay un botón. ¿Sí? Con el template se establece qué es lo que hay. Con el CSS se establece cómo se ve. Por ejemplo, el botón lo podemos hacer con un border none, solid, pixel, gray, un border radius de 5 píxeles y un padding de 3 píxeles y un background color de teal. Guacala. Bueno, sí, si lo ponemos en teal, entonces el texto
color tendría que ser algo como que white. Y border shadow. De un píxel por un píxel. Border shadow, border shadow. Border shadow, box shadow. Y un píxel por un píxel es muy poquito. Ah, no, mentira. Dos píxeles, dos píxeles. Y esto lo puedo dejar también en 2 píxeles, aunque no se nota. 4 píxeles, 4 y 4. Ah, estaba poniendo todo menos el color. 2 píxeles es mucho. 1, 1 y 2. El primer valor es para saber cuánto se va a desplazar en la horizontal. El segundo valor es cuánto se desplaza en la vertical. Y el tercer valor es el que nos establece cuánto va a ser el difuminado. Si es mucho, si es demasiado, se sombrea muchísimo más para todos lados. Mientras que si es un valor pequeño, se ve un poquito más sólido. No hay una regla para eso, depende de cómo lo quieran colocar. Lo que sí es que la sombra no debería ser tan oscura. Entonces quizás en lugar de black, un gray estaría como un poco mejor. Ok, entonces, bien, ya con eso entonces, esta es la estructura básica de un archivo con extensión .view. Tienes la parte de la lógica que se hace con el JavaScript. Por ejemplo, ahí solamente declaramos una variable, pero ¿qué tal si nosotros calculamos una función que haga qué? Que nos muestre la fecha de hoy. Cons get fecha y que esta función nos retorne new date. Get date. ¿Sí? Entonces, si tenemos esta función que se llama getFecha, la podemos llamar cada vez que le hagamos clic a este botón. Y este botón vamos a tener una cosa que se llama @click. Y aquí vamos a llamar entonces a getFecha. Pero entonces, en lugar de hacer esto así, vamos a declarar aquí nuestra variable que se llama fecha. Y en lugar de retornar el valor, nosotros vamos a decir que fecha.value va a ser igual a esto. De esta manera, aquí abajo podemos agregar un separador. Y entonces vamos a sencillamente meterlo dentro de un div. Meterlo dentro de un section. Ahora sí, entonces dentro de un párrafo, mientras tanto, vamos a meter el valor de la fecha. Así cuando nosotros llamemos, originalmente la fecha no vale nada, está vacío su valor asignado, pero cuando le demos clic al botón, nos va a traer la fecha de hoy, que es esto de aquí, getDate. Si le quitamos el date, nos va a traer la fecha completa. Esto es el objeto fecha. Y por supuesto que si le damos varias veces, nos va a ir cambiando los segundos. ¿Sí? Porque lo que está haciendo es calcular la fecha actual, el objeto completo de fecha actual, y lo está guardando dentro de esta variable fecha, que es un ref. Digamos que es como una especie de
variable reactiva, que cuando ella cambie, eso es lo que hace que si cambia el valor interno, la página web refresque sin necesidad de que yo tenga que estar refrescando la página completamente. Pero en fin, entonces, esto de aquí, lógica de JavaScript, variables, funciones, etcétera. Llamados al API y todo lo que se venga. Esta parte de aquí, el template, es la parte de la estructura de la página. Los H1, los inputs, las tablas, las secciones, los párrafos, todo eso de allí. Cómo se va a mostrar, dónde van a estar organizadas toda la información. Y por último, el estilo, este bloque de estilos va a servir para que nosotros... Ojo, esto es para un archivo pequeño. Generalmente esto se centraliza dentro de un solo archivo y se saca aparte para que gobierne toda la página. Entonces no esperen ver mucho, estar utilizando el style, la etiqueta style dentro de cada componente, porque es cansado. Por ejemplo, si ustedes tienen una regla de que todos los botones se vean así, pero en lugar de que sea teal, porque ese color es fastidioso, tengan un color, qué sé yo, eh, siempre caigo en el mismo color. Hombres. A ver, un color como... Guacala, bien. Un color aqua con un color black, beige, guacala. Perdón, aqua no es muy buen color. Eh, ok, igual es asqueroso. Bien, entonces si queremos que todos nuestros botones se vean así, es muy cansado tener que estar escribiendo esto dentro de cada componente que nosotros trabajemos. Y luego si a alguien se le ocurre cambiar este color asqueroso por algo que sea mucho más ah, visualmente agradable, entonces tendría que ir por todos los archivos verificando que esto funcione de la manera correcta. Entonces, en lugar de hacer eso, generalmente nosotros lo que hacemos es eh, declarar los colores y las hojas de estilos dentro de un solo archivo para que funcione mejor. Ok, entonces, listo. Nuestra primera entrada entonces va a ser el lenguaje el framework de JavaScript que se conoce como Vue.js. Si se pueden leer la documentación, perfecto. Ahí hay mucho que hacer. Por encima de Vue va a estar nuestra herramienta de trabajo que es Nuxt. ¿Qué es Nuxt? Nuxt es un framework que utiliza Vue para trabajar. Entonces me van a decir, ajá, entonces vamos a estar utilizando Vue. Sí, sí, vamos a estar utilizando Vue, pero esto tiene una orientación mucho más, no sé si llamarlo corporativa, es una orientación mucho más organizada a cómo se deben realizar las cosas dentro de la página. Por ejemplo, el enrutamiento. Ellos establecen de que tiene que existir un directorio que se llama Pages, en donde va a vivir cada una de nuestras páginas. La página index, la página del blog, va a estar metida dentro de este directorio. Entonces nos permite organizarnos siguiendo ya unas estrategias o unas reglas, unas normas que ellos están estableciendo. La otra cosa de la que nosotros no hemos hablado es el data fetching, que es cómo vamos a obtener información desde el backend. En nuestro caso, el backend va a ser proveído por el mismo Nuxt y entonces nos va a servir a nosotros para comunicarnos con la base de datos. Entonces, esto ya nos provee esa utilidad. ¿Sí? Esto de aquí, el useFetch, esto es lo que se conoce como composable y nos va a servir a nosotros para traer la información y ya sabemos que hay una regla, ya hay una norma que seguir y todo va a estar mejor organizado. Autoimports, aquí también funciona eso. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un componente que se llama myInput. Este componente está definido dentro de esta carpeta que se llama components
Y fíjense que aquí está mi componente myInput, que es solamente un input. Pero dentro del archivo app.view yo lo estoy utilizando sin necesidad de colocar aquí arriba dentro del JavaScript la instrucción import. ¿Sí? No hace falta que yo le aplique el import. ¿Por qué? Porque al nosotros seguir las convenciones de Nuxt, nosotros ya podemos tener a nuestra disposición todos los componentes que estén declarados, que estén definidos dentro del directorio components, al igual que los composables. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una función que se llama sayHello y esa está definida aquí dentro del composable que se llama sayHello. Lo otro que hay aquí son las rutas de la API, que es lo que nos va a servir a nosotros para definir las rutas, donde vamos a comunicarnos con la base de datos. Entonces, hay un directorio que se llama server, que contiene un directorio API en donde va a haber nuestras diferentes funciones que se van a comunicar con la base de datos y que van a servir para que entonces la parte del frontend, por ejemplo el index, nos eh, comunique con esa información que está directamente contra la base de datos. En lugar de hacerlo aquí adentro y hacerlo todo de manera desordenada, sabemos que va a haber una ruta específica en donde este va a ser el trabajo de la gente que se va a comunicar con la base de datos, mientras que esta parte va a ser la parte de la gente que va a mostrar la información. Entonces, todo esto lo hace Nux y esta va a ser nuestra segunda herramienta, ¿sí? Igual, si ven que todos los archivos tienen la extensión .view, es precisamente por eso, porque no estamos utilizando otro framework. Seguimos utilizando Vue, pero no lo estamos utilizando de manera desordenada, sino estamos siguiendo las directrices que ellos establecen. Por último, la parte del look and feel. Lo vamos a seguir utilizando esta librería más Vue. En este caso se conoce como Nuxt UI. Nuxt viene siendo el mismo framework que teníamos aquí en Nuxt, pero el UI se refiere a la interfaz de usuario o User Interface. Entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve a nosotros para tener componentes ya hechos, ya realizados, ya probados, ya testeados. Como por ejemplo, yo siempre me voy a los botones. Todo buen framework de CSS tiene botones a los que se le puede establecer el color, el texto, el tamaño, las variantes. Si queremos un botón sólido, si lo queremos como si fuera un enlace, si lo queremos como tu ex, ghosteado, si lo queremos de esta manera, si establecemos eso, solamente pasando estas variables en lugar de nosotros estar definiendo las reglas del CSS de manera manual para cada uno de los botones, ¿sí? Entonces, nos sirve para ahorrar tiempo y segundo para mantener un estándar. También nos permite colocar iconos tanto al frente como en la parte siguiente del texto, antes del texto, después del texto, solamente los iconos. Entonces, todas esas herramientas nos las va a proporcionar el propio Nux UI. Y por último, ahora sí, vamos a utilizar SQLite. ¡Ah, mis ojos! SQLite. ¿Qué es SQLite? SQLite es un manejador de base de datos, como lo dice por acá, light. Es súper sencillo, súper liviano y nos sirve a nosotros para hacer todo lo que hacemos básicamente con SQL. ¿Sí? Entonces, a ver, para hacer lo que hacemos más o menos con MySQL o Postgres, pero de manera sencilla. Entonces no vamos a tener muchas funciones de SQL grande. Por ejemplo, no existe el right join, pero solamente con un left join nos podemos defender y otras cosillas por allí. Entonces, para nuestro uso, SQLite está
Bastante bien. Y esto nos va a permitir a nosotros correr SQLite dentro de nuestra aplicación Nux sin necesidad de tener un servidor web corriendo junto al Nux. Generalmente la gente utiliza eh, esta clase de programas, SAMP o WAMP o etcétera, que por dentro traen Apache, un servidor web, traen la base de datos María, traen PHP y en algunos casos, como en este, traen Perl. Entonces, para correr las aplicaciones web, siempre instalan esto primero y luego comienzan a correr la aplicación encima. ¿Por qué? Porque este es el que va a proveer la base de datos. En cambio, si trabajamos con SQLite en lugar de con María o con MySQL, entonces el propio Nux, el propio JavaScript se va a encargar de correr el SQLite y vamos a estar bien. Entonces, ya con esto estaríamos listos para comenzar a trabajar. Una cosita más. Eh, Acuérdense de esto. Existe una cosa llamada control de versiones. Entonces, oh, qué bien. Entonces, si por ejemplo, mm, mm, nos vamos para acá, en esta parte de aquí donde está el repositorio de Node, podemos ver que ellos tienen aquí un historial, tienen unas cosas aquí, pero lo más importante es que hay ramas, en este caso me dice que hay 60 ramas, nos dice que hay tags y que hay commits. Esto es lo que se conoce como un control de versiones y necesitamos que todos y cada uno se creen una cuenta aquí en GitHub, porque aquí es donde se va a crear el repositorio que va a servir para que todos tengan el proyecto en sus máquinas, puedan trabajar libremente y puedan saber quién hizo qué. Por ejemplo, aquí hay un commit que hicieron hace 5 horas, lo hizo Adu95 y ¿qué fue lo que hizo? Vamos a ver. Dice aquí que arregló una proposal de release que estaba fallando. Si abrimos ese commit podemos ver qué líneas cambiaron. Quitó estas 3 líneas y agregó estas otras líneas. ¿Sí? Entonces podemos saber qué persona modificó qué archivos. En este caso solamente modificó un archivo, pero en un commit se puede modificar n cantidad de archivos. ¿Sí? Entonces así podemos hacer un seguimiento de cómo estamos trabajando sin necesidad de estarle preguntando a la gente qué hizo en cualquier momento. Fíjense que en este commit lo único que hay son cosas nuevas que se agregaron. Y en este commit se agregaron, se quitó una línea, se agregaron más líneas. Entonces, necesitamos que todos creen una cuenta aquí en GitHub, en esta plataforma, GitHub. ¿Sí? Le dan por acá en Sign Up, o como lo tengan en su idioma. En mi caso, yo ya tengo una cuenta y tendré que entrar por aquí. Y listo. Entonces, ya con eso tendremos entonces nuestras herramientas de trabajo. Por un lado el Git, el Vue, Nuxt, Nux UI y SQLite. Y ya.